He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual Él está perfectamente capacitado. ¿Ves? Aquí volvemos una vez más a incidir en la idea, normalmente malinterpretada, de que juzgar es solamente cosa del ego. No. Juzgar es valorar. Es valorar. Asignar un valor a algo. Contrastar. Comparar. Eso es lo que es juzgar. Para juzgar se tienen que atribuir valoraciones. Bien, en eso no hay ningún problema. Mientras haya percepción, habrá juicio. El juicio no es un problema de por sí. El problema es cuál es el elemento de referencia que se utiliza para hacer la valoración. Y como hemos explicado en alguna ocasión, hay dos referencias de base diferentes. La referencia del ego a la hora de emitir un juicio acerca de algo, si algo es bueno o malo, a juicio del ego, es siempre el concepto del yo. Está la idea que tú has fabricado de ti mismo. En función de aquello que aporte, que reafirme esa idea, aquello que estés percibiendo para ti será bueno o será malo si niega esa idea. ¿Cuál es la referencia del Espíritu Santo? Si la del ego es el concepto del yo que has fabricado, la del Espíritu Santo obviamente es la realidad de tu identidad. El Espíritu Santo no juzga en función de bueno o malo. El Espíritu Santo juzga en función de real o irreal. Entonces, todo aquello que el Espíritu Santo sabe que es irreal, lo descarta. Todo aquello que representa de alguna manera lo que tú eres, lo acepta como un elemento que puede serte útil en tu proceso de aprendizaje. Repito la frase 7 del párrafo 4. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual Él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Ya sabemos ahora por qué. No puede juzgar imparcialmente, puesto que el concepto del yo es el elemento que utiliza para reafirmarse, ya que ese concepto de uno mismo es tan limitado como el ego necesita que sea para sus propios fines. Mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Fijémonos que el curso está hablando de unos mecanismos que funcionan automáticamente en nuestra mente. Seamos conscientes de esto porque es muy importante. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido en un aliado de antemano. ¿Cómo puede salir de ese engaño si lo único que ves son los testigos que el ego convoca? Todo el tiempo. ¿Qué es un testigo del ego? Alguien que aparece y te dice que tú no eres suficiente, o que eres abandonable, o que mereces poco. Esos son los testigos del ego, de tu ego. Eso es lo que representa la idea que tú has fabricado para ti mismo. Esos son los aliados, los ídolos del ego. Todo aquello que le sirve para retroalimentar su concepto, su alternativa a la identidad de lo que realmente eres. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque, como tal, su verdadera función queda velada. Queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. ¿Vemos cómo empiezan aquí las distracciones del ego? El cuerpo no es un fin. Por lo tanto,
no tiene un propósito. El cuerpo es solamente un medio. Es como si le preguntas a un bolígrafo cuál es su propósito. Se lo preguntas al propio bolígrafo. No te puede contestar. No tiene ningún propósito. Se lo tendrías que preguntar al que escribe, no al medio que el que escribe utiliza. El cuerpo, por lo tanto, no tiene ningún propósito. Por eso dice, su único objetivo del ego con respecto al cuerpo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. Alguien está utilizando, algo en tu mente, está utilizando el cuerpo para que te distraigas de la verdadera función del cuerpo. ¿Veis? Si tú escribes tus pensamientos a través de una pluma o un bolígrafo, puedes conocerlos. ¿Qué va a hacer aquel que no quiere que seas consciente de tus pensamientos? Estropearlo, para que no pueda escribir. Así, estás entretenido en hacer que escriba en lugar de que, mediante la escritura, puedas ser consciente de tus pensamientos. Porque si eres consciente de tus pensamientos, es más difícil que puedas ser engañado. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas. Vamos a ver cuáles son estas dos premisas. Que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. Si tú utilizas el bolígrafo para darle en la cabeza con él a otro, se va a estropear. Claro. Entonces, que se estropee tiene sentido. ¿Por qué? Porque utilizándolo para su función, que era atacar a otro, se ha estropeado. Pero, para utilizar ese bolígrafo o esa pluma para atacar a otro, es decir, para defenderte, tienes que haberte visto a ti mismo primero como un cuerpo. Por eso se basa en estas dos premisas. Atacas con él para defenderte, pero eso implica que crees ser un cuerpo también. Si no, no sentirías esa necesidad. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. Cuidado aquí, porque de nuevo, esta frase es utilizada para el bypass espiritual. Vamos a observarla bien. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es parte de tu mente. Pero, ¿por qué es necesario el Espíritu Santo en el proceso de sanación mental? Porque tú no te has identificado totalmente con él. Y el curso describe, y lo vamos a ver más adelante, cómo es fundamental que tú lleves a cabo tu función para que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo la suya. ¿Cuál es tu función? Analizar precisamente. ¿Cuál es el bypass espiritual? Equipararte con el Espíritu Santo cuando todavía no has llegado a ese punto de tu aprendizaje y te resulta más cómodo contarte que lo has hecho para no verte en la engorrosa tarea de identificar toda la oscuridad que todavía valoras y que por lo tanto guardas en tu mente inconsciente.
Bien, entonces la función del Espíritu Santo es juzgar, descartar aquello que no tiene sentido. Tu función es llevarle aquello que has descubierto que ya no tiene sentido para que lo intercambie por lo verdaderamente significativo. Pero tienes que llevarle algo de lo cual desees desprenderte realmente. Y para eso tienes que haberlo analizado y primero tienes que haberlo aceptado. Es decir, recoger la proyección. Porque si crees que el problema está allá afuera, es imposible que se lo puedas entregar. No vale de nada decir, te entrego mi relación con este tarado o esta tarada porque ya no lo aguanto más. No. Primero tienes que recoger tu proyección, darte cuenta del valor que tiene para ti y solo cuando estés dispuesto a reconsiderar esta situación o este valor que le estás dando a la situación es cuando puedes pedirle al Espíritu Santo que te dé una interpretación real de la situación. Eso se requiere antes que nada. Es entonces cuando el Espíritu Santo, que ya sabe que eso no tiene sentido, es decir, que utilices al otro para hacerte daño no tiene ningún sentido, va a intercambiar su percepción real por la tuya, que ahora sí estás dispuesto a que sea corregida. ¿Veis? El Espíritu Santo sabe eso. Pero si tú lo supieras, no tendrías necesidad de corrección. Entonces, no caigamos en la trampa de decir, como esto no tiene ningún sentido, porque lo he leído, lo he escuchado por ahí, entonces no voy a ocuparme de verlo en absoluto. Cualquier mala noticia o cualquier sensación que algo o cualquier rechazo que me produzca cualquier situación que esté viviendo, la descarto. ¿Por qué? Porque me hace sentir mal. Si te hace sentir mal es porque tiene sentido para ti. Si no, no te sentirías mal. Puedes recurrir quizá a bloquear las emociones, como hace mucha gente. En cuanto percibe el más mínimo desagrado, lo que hace es bloquear la emoción. No, esto no lo quiero ni ver. No lo quiero ni ver. Y todos los que ven eso o están centrados en eso son unos negativos o le están dando realidad a eso que yo no quiero ni siquiera mirar. ¿Por qué te da tanto miedo? ¿Qué es lo que temes que vayas a ver ahí si miras? El que lo tiene resuelto, mira sin inmutarse. No necesita estar huyendo de cada cosa que parezca alterarle mínimamente. Eso significa que ya ha profundizado en ello, se ha dado cuenta de la ausencia de valor y entonces deja de ser significativo. No es ya un elemento de su vida, un elemento importante en su vida. Por eso está en disposición de mirarlo de frente sin inmutarse. No tiene necesidad de utilizar las enseñanzas espirituales simplemente para bloquear emociones. Entonces, cuidado con esta trampa de identificarnos con el Espíritu Santo antes de tiempo. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad, mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Vamos a repetir esta frase porque es una matización de lo anterior. Cuanto más complicados se vuelven los resultados de esas observaciones, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad. Es decir, te puedes enredar en argumentos intelectuales. Cuidado porque aquí hay que mantener un equilibrio, y es un equilibrio muy delicado. ¿Qué hago entonces ante el conflicto? ¿Lo miro o no lo miro? Sí, míralo. Pero no te compliques demasiado. Es decir, no te pases al otro lado. No te pases al lado de la racionalización, de la intelectualización, que es otra forma de evadir sentir el conflicto. Vemos que hay dos formas. El que niega radicalmente mirar ahí, porque está asustado, le da miedo lo que pueda ver, y utiliza argumentos espirituales.
eso es falso, eso es ilusorio, no lo quiero mirar. Bien, lo descarta, lo cual no hace sino conservarlo en el inconsciente. Y el otro extremo, que es hiperanalizar, darle vueltas absolutamente a todo, es otra forma de autoengaño, de evasión. Por eso dice, cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad, mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Vemos la importancia de mantener ese equilibrio. Es delicado al principio. Ni niegues automáticamente para evitar confrontarte con ello, ni te metas hasta cierto punto de forma intelectual para, mediante ese ruido mental, evitar sentir el miedo o el dolor que esa situación te está produciendo.